Mi gente, Enfoque Sonora, martes de regidores, martes de entrevistas, y vamos a cambiar un poquito la dinámica el día de hoy, ya que por causas ajenas a Enfoque Sonora, la regidora Fanny Duarte no pudo estar, nos avisó ahí con tiempo de que no nos iba a poder acompañar, pero pues todo esto tiene que seguir, el show debe de continuar, dicen por aquí. Y pues como cada semana ya se hizo costumbre en la mesa de regidores, tenemos al regidor de Hermosillo del grupo del PAN, Sergio Flores. Mi Sergio, bienvenido. Onda, buenas tardes. Aquí estamos. Mira, fíjate que yo lo tenía agendado y si yo decía, si no voy, me van a poner a barrer a barrer y a trapear la casa, nada más que me vaya a la entrevista. Dije, me vine para la entrevista. Ah, pues lo hiciste bien porque aparte de que te pusieron a barrer y a trapear, aquí en Enfoque Sonora tenemos la costumbre del productor, digo, que cuando nos cancelan, les toca poner los cafés. Ah, entonces ya me salvé yo. Pues ya te salvaste, qué bueno que viniste. Y pues para continuar un poquito con las mesas que ya traíamos de cómo va Hermosillo desde la perspectiva de los regidores, pero tampoco dejar en estado de indefensión a la regidora Fanny Duarte, vamos a cambiar un poquito la dinámica, solo por hoy, solo por hoy. Entonces, antes de empezar con la entrevista, amigos, pues acuérdense que nos ayuda mucho que le den compartir, que le den like, que dejen sus preguntas también para el regidor, en este caso para Sergio Flores, y pues ustedes ahí nos van comentando, nosotros lo vamos preguntando también. Y para empezar con la pregunta, quiero saber yo, pues de dónde salió Sergio Flores, porque llegar al Cabildo de Hermosillo, pues es un logro, no cualquiera llega, muchos se han quedado en el camino, tú ya lo lograste, mi amigo. Entonces, pero, Después de 5 intentos, te voy a contar una historia que, o sea, sí, qué padre que al fin de cuentas terminas lográndolo. Pero sí fue un buen camino y un buen aprendizaje, pues, ¿no? Para poder llegar y poder hacer las cosas bien. Digo, ya es con mayor responsabilidad. Después de tocar la puerta 5 veces y lograrlo la quinta vez, yo creo que es, digo, lo tienes que hacer con una mayor responsabilidad, pues, ¿no? y precisamente para eso vamos a aprovechar el espacio de ahorita, porque mucha gente, o muchos estudiantes, lo voy a decir así, porque yo que me toca a veces ir a impartir clases en Unison y convivir mucho a veces con juveniles, pues creen que está muy fácil esta peladita llegar, o dicen, no, yo ya les hice un evento de jóvenes en tal partido, yo ya puedo ser hasta diputado, pues creen que es enchilame otra esto, y por eso me gustan estos espacios, porque los que ya tenemos tiempo en la grilla, en tu caso, en mi caso, el productor, aunque no salga, también ya tiene rato en la grilla, pues sabemos que no está fácil llegar. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por ahí? O sea, yo no sabía que ya tenía 5 veces tocando la puerta. Sí, sí, digo, Empezamos por ese rumbo. ¿Desde cuándo? Pues así me fíjate, dice 5 veces. te voy a contar una anécdota que me gusta mucho contarla, porque digo, uno tiene que tener la paciencia para tratar de lograr, digo, te puedo asegurar que para mí era un sueño ser regidor y que pues gracias a la vida pues me dio la oportunidad de poderlo cumplir en esta administración. Pero te voy a contar una, en alguna ocasión el candidato del PAN dijo, el Sergio va a ser regidor, y el alcalde despachando en ese momento el PAN dijo también el Sergio va a ser regidor y no terminé ni estando en la planilla. Entonces, sí es un tema así como que eh, de circunstancias, de momentos que vives en la política y digo, y aprendizajes, digo, no jamás no quitar el dedo del renglón, no frustrarte, pero seguir trabajando para poder lograr las cosas, pues, ¿no? Digo, y es parte de ese engranaje que se da en la política que se te puedan dar. Se dieron y se alinearon las estrellas ahora en el 24 y ya a mis 44 años me tocó ser regidor por primera vez. 44 años, Sergio, originario de aquí de Hermosillo. Sí, de aquí de Hermosillo, los 44, bueno, excepto dos que me fui extranjero a la Ciudad de México, pero la mayoría, los demás 42 años los he vivido en Hermosillo. Y platícanos un poquito más de ti, de qué colonia eres, qué estudiaste, tu familia, vienes de familia política, porque muchos van a ponerse a comentar de que, debe ser familiar de algún político, por eso llegó a la regiduría. Pero insisto, raza, a veces los que llegan, porque sí hay muchas personas que llegan solos por pura meritocracia, porque sí existe la meritocracia en la política, en todos lados puede existir la meritocracia, a veces te puedes tardar un poquito más, no te puede ir tan bien como uno que viene apadrinado, pero lo puedes lograr. Y yo creo que Sergio es prueba de eso. Entonces, por eso me gustaría regresarnos al principio, que estudiaste, de qué colonia eres, dónde creciste, Yo, qué hacías yo, de yo, chamaco, yo pues. digo que soy del camino del serie. Yo nací en el Fobiste y luego del Fobiste nos fuimos, o sobre el mismo camino del serie, nos fuimos a vivir al Apache.
y ya de casado me fui a vivir a Paseo San Ángel. No me he salido ahí del rumbo del camino del Seri, entonces yo soy como que del camino del Seri. Pues me tocó estudiar ahí en el Fobiste la primaria, y luego me tocó estudiar en la Juana Escutia ahí en Villa de Ceris, me tocó estar en el Villa de Ceris, en el Coach Villa de Ceris, y me gradué de la Unison. Soy licenciado en Derecho en la Unison, y me aventé por ahí una maestría en Administración Pública en el ISAP, y digo, es parte del estudio, digo, seminarios de Administración Pública en la Unison, diferentes cursos por ahí de Administración Pública y de Administración de Empresas, porque también como que le hago al loco por ahí de tratar de sobrevivir por otro lado, no nomás en la política. Entonces esa ha sido como que parte de mi educación profesional, pues, ¿no? ¿Ok? Y, ok, tienes la maestría, te hiciste por ahí por el camino del SERI. ¿Por qué estudiar Derecho? Fíjate que yo quería estudiar ciencias políticas. Ese era así como que mi timing en la preparatoria. Quien me está viendo, que me conoce de la preparatoria, ya sabía que yo andaba ya en la preparatoria, ya andaba con la onda de Fox. Entonces yo fui, sí, fui un Fox fan desde morrito, desde que empezó a salir Fox. Yo era así como que de los no mayores de 18 años que anduvimos apoyando a Fox. Y yo tenía la inquietud de estudiar ciencias políticas, que en aquel entonces existía nada más esa carrera en la Universidad de Hermosillo. Y al final, así, yo creo que ya con el quinto semestre de la prepa, dije yo, derecho tiene más ramas de donde desenvolverte. Ciencias políticas es enfocarte netamente en la política, y derecho sí te da así como que la amplitud de estar, pues puedes estar en la política, puedes estar en la iniciativa privada, puedes litigar, puedes estar en el poder judicial, y te abre un poquito más el espectro donde podías desarrollarte profesionalmente. Y no estaba peleado con la política, entonces fue cuando decidí entrar a la Unison, cuando todavía dormíamos para hacer cola para el famoso examen de la Unison. Entonces, allá en el 2000. Era lo que te iba a preguntar, ¿en qué épocas fue eso? Porque pues, yo entré en el 2012 al Unison y pues ya era un poquito más. No, ya estaba más padre, ahorita en fin, me tocó ir a acampar todavía para entrar al colegio de Ceris, me tocó acampar para entrar a la Juan Escutia, me tocó acampar todavía para entrar a la Unison. Entonces sí soy así como que un poquito veterano con el tema educativo, ¿no? Y es lo que a veces no, bueno, no entienden o no quieren entender las nuevas generaciones, que les da hasta flojera darle clic para inscribirse, o los tiene que ver el papá, la mamá, el tío, o alguien, el hermano mayor a inscribirse cuando, pues al menos a mí me tocó desde la secundaria, la prepa, pues ya ni se llega a la universidad, irme a inscribir solo, ¿no? Sí, digo, y ahora ya lo haces hasta de casa, pues no, lo haces por internet, digo que ha sido parte de dos cosas. Una es de las aportaciones que se ha venido dando, ahora sí que las autoridades universitarias o las mismas autoridades en el tema de gobierno, sector educativo, que se ha ido modernizando, y lo que nos ha dado así que la bendición de estar viviendo estos tiempos de ese cambio generacional con el tema de tecnología. Ahí me tocaron los cassettes todavía, o sea, me tocó a mí escuchar La Bamba en un cassette, en una grabadora, y ahora me toca escuchar a Ledel Muñoz en el Spotify en mi teléfono. Entonces, sí es así como que traes los dos extremos, y eso también lo vas viendo en cómo va transformándose el tema de cómo también escribirte hasta en una escuela. Pues ya no es estar haciendo la cola para que te den el numerito para luego entrar y que te den la ficha y hacer esa cola que nos tocó hacer a los veteranos, y que ahorita lo haces con una inscripción, lo haces en el internet, te da un folio, y ese folio te lleva a hacer el examen, y el examen lo haces en tu casa. No tienes que ir a presentarlo hasta a la escuela, y ya no lo haces a lápiz, lo haces en una computadora. Entonces, ese cambio generacional ha sido interesante para nosotros, y lo vivimos como profesionistas, en la familia, pero sobre todo en la política. Digo, también el tema tecnológico en la política ha venido a impactar, que la política ha sido, ahora sí que más transparente. El tema de la tecnología, el tema de transparencia, el tema de que la gente te puede auditar más fácil, el tema de que ahora sí el 99% de la población tiene un teléfono que graba, te puede grabar como funcionario, puede grabar las acciones que hace un policía, que hace un recolector de basura, que hace el mismo regidor, que hace el mismo presidente municipal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la misma tecnología también ha ido transparentando un poquito la vida pública, pues, ¿no? No, yo creo que ha venido a beneficiar todo ese tipo de cuestiones. Y también empeorar, porque hay mucha raza que abusa de eso, de cualquier empujoncito o algo, ya te grabé y te fregaste, pues. Y ahora con el tema de la inteligencia artificial, pues también está más fácil,
photoshopear cualquier foto y quemar al que sea. Por eso ahora el común denominador cuando tienes una plática con alguien es, te voy a dar el contexto, porque si nomás agarras el pedacito del los 30 segundos que te da la historia en el Facebook, pues obviamente todo puede salir de contexto. Entonces, déjame darte el contexto y das el contexto general para poder llegar a ese pedacito de ese reel o de esa historia en el Facebook, pues, ¿no? Entonces, es así como que tienes que ir así como que adecuándote a las cosas, pues, ¿no? Porque al fin de cuentas, un mal acomodo de una palabra, de una acción, como persona pública, pues se puede sacar de contexto, te la puede sacar de contexto cualquier persona, la misma oposición o alguien que está en contra de ti y prácticamente te puedes volver viral por algo malo que a lo mejor ni siquiera era malo, pues, ¿no? Lo bueno que en los medios de comunicación no pasa eso, y las pláticas que hemos venido teniendo en estos meses han estado tranquilas, nadie ha sacado nada de contexto, ¿no? Oye, y ahorita que estamos tocando ya temas políticos y temas de tu juventud, que fue hace poquito, antes de que empiecen ahí con sus comentarios de que, uy, la fregada, porque tú mismo te echaste carrilla ahorita, pero la raza es bien carrillera aquí en Enfoque Sonora de Ponte Trucha. Volviendo al tema político, en esos ayeres donde andabas de Fox fan, que dices tú, eh, pues estabas por entrar a la universidad. Entraste en el 2000, En el ¿no? 2000, 18 años en el 2000. 18 años en el 2000. Ok. Ya andabas en el tema del PAN, porque, digo, lo mencionábamos al principio, eres regidor de Acción Nacional. ¿Y desde entonces ya andabas en el PAN o...? Yo soy nacido en una familia de PAN. Mi mamá le mando saludos, seguramente nos está viendo la Rosa Isela por ahí. Y mi mamá tiene así como que una transición. El Fobiste era una colonia en aquellos entonces muy priista, ¿no? Muy así como que muy arraigado al PRI. Y mi mamá era así como que la señora que apoyaba al PAN. Y después de vivir ahí en el Fobiste, nos fuimos a vivir a La Pacha y ahí vivimos así como que una transición familiar y mi mamá se vuelve así una líder social de la colonia porque pasaban cosas y mi mamá empezó así que pues a sacar la doctrina del PAN, a empanizar un poquito La Pacha por ahí y a defender causas que la colonia necesitaba y se vuelve una líder social muy interesante que después se sale del Apache, se va al Palo Verde, se va a las Zapatas y va creciendo dentro del PAN. Ella se llega a ser regidora en el 94, ella fue regidora de oposición en el 94 con Gastón González y toma ese arraigo y es el ejemplo que tenemos los 5 hombres que somos sus hijos y una mujer que somos 6 en total. Entonces, eso fue como que el ejemplo que tuvimos. Nunca fue alguien que nos dictara, tú tienes que ser panista o vas a ser panista o tienes que ser político. Entonces, ella siempre nos inculcó el tema de estudiar y trabajar, pero no estaba en su lógica que fuéramos políticos. Digo, somos 2 hermanos los que mayormente participamos en política y mi hermana, que en paz descanse, éramos los 3 que más participábamos, pero no era así como que su empeño que participáramos en política. Nos invitaba al PAN, anduvimos en el PAN desde chiquitos, digo, vivimos el PAN desde niños, en mi casa se comía pan, ella hablaba de pan, llegaba gente y ella hablaba del PAN, entonces era así como que siempre la acompañábamos, éramos los 6 hijos acompañándola con temas del PAN. Entonces, obviamente eso te va generando un sentimiento Un hacia la lazo. camiseta. Es como cuando tu papá le va a la América y te lleva a los partidos de la América y te vuelve fan de la América. O puedes como papá cometer el error de ir a las Chivas y inculcarle a tus hijos que le vayan a las Chivas. Es lo Eh, mismo, va generando ese sentimiento, Eso pues, nomás ¿no? te faltaba decir que eres americanista. De corazón, ¿no? No, con razón pusiste ese mal ejemplo. Fíjate que yo, sin agraviar a nadie, yo comparo el América con el PRI o con Morena. Pues O lo odias o lo quieres. o lo odias o lo quieres. Digo, ciertamente el ser tan campeón te genera esa controversia, el que hay gente que no te quiere, pues, ¿no? Por ser tan campeón y el América es tan campeón que hay gente que no lo quiere, pues, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en tema de fútbol. Ahorita estamos hablando de política y la neta, tú sabes con la comparativa que hice. Pero bueno, Y se genera eso, se genera esa vitalidad del PAN. Te puedo decir que mis hermanos todos simpatizamos con el PAN, generamos eso, habemos unos que nos dedicamos pues prácticamente al 100% a esto digo, y se genera esto y yo entro al juvenil del PAN teniendo 15 años y en aquel entonces había un programa que se llamaba Pandillas. Era PAN y luego Dillas, ¿no? No sé cómo que, no. Era así no, como que no era la pandilla, era pues. controversial porque en aquel entonces las pandillas estaban muy
muy Estigmatizadas, arraigadas ¿no? en Hermosillo, es que existían así como que las pandillas de las granjas, de los naranjos, de los jardines, Las y se granjas Barrio llamaba, Fino y y se por eso. llamaban pandillas, y ese programa lo traía, el PAN lo traía del centro, donde a lo mejor el nombre no era tan controversial como aquí en Hermosillo, pero me tocó en aquel entonces con el dirigente municipal del juvenil, que era Abraham Sánchez, y él lo invitó a participar ahí en el juvenil. Luego ya después me invita el licenciado Pánfilo López Pérez, que le mando saludos. Él me invitó a estar en la Secretaría Estatal Juvenil. El Después Pánfilo fue secretario estatal de fue juvenil. secretario juvenil estatal. ¿A poco? Antes del Temo, y luego el Temo se renunció, fue el Vicente, y el Vicente le entregó al Victoriano, y luego el Victoriano le entregó al Pancho, que fue con el que yo participé. Ok, Fue así como que una etapa de turbulencia por ahí del juvenil, pero ahí ya se estabilizó con el Victoriano, pues, ¿no? es lo que te decía. Ahorita vamos a entrar al tema porque también participaste en la elección de Acción Juvenil. Ahorita entramos a ese tema. Eh, digo, para recapitular, o sea, que a ti te tocó la época, pues ya dijiste el Temo, del Victoriano, estaba el Charlie León en ese El Charlie tiempo, León, el Galván. el Galván. El Galván estaba, pues el mismo Abraham Sánchez, que era un liderazgo fuerte en Hermosillo, el Victoriano venía de San Luis, el Temo venía de Nogales, existía Vicente Parra, en paz descanse, era un liderazgo juvenil allá de la costa, la Evelyn Trigueras, actual directora general del gobierno del estado, también era muy arraigada en el río Sonora, el Javier Chada allá de Banamichi, o sea, había así como que liderazgos, el Emanuel López Medrano allá en Obregón, o sea, había así como que muchos destellos de liderazgos. Digo, yo platicaba con un aspirante a la dirigencia juvenil hace unos días y le decía, a mí me tocó el prime del juvenil del PAN. Yo creo que fue en la elección donde perdió el juvenil nacional, el actual dirigente nacional, Jorge Romero. Ahí nosotros fuimos cuatro camiones, fuimos de delegados a una asamblea nacional. Sonora es un estado considerado en el centro pues relativamente chico en el tema de membresía del PAN. Sí. Entonces el juvenil era así como que muy relativo, éramos así como que muy poquitos, pero en ese entonces íbamos, yo creo que unos 300 delegados, entre los que nos fuimos en camión y los que se fueron en avión. Entonces fue así como que El boom. el boom del juvenil del PAN, y sí me tocó esa fortuna a mí de participar en ese juvenil, pues, ¿no? Fíjate, y es curioso porque, digo, a mí también me tocó, yo también estuve en el PAN, en algún tiempo milité ahí en el PAN y participé un poquito en Acción Juvenil con Juanito González, precisamente, que ahorita pues también es delegado federal, ¿no? Entonces, digo, eso habla que el PAN ha sido muy buenos juveniles, ¿eh? No, tiene una buena escuela, digo, tiene una Sí, buena sí, sí. escuela de formación, pero sobre todo tiene una buena escuela que te enseña a chambear, que te enseña a chambear con valores, y te enseña algo que yo creo que es lo que a lo mejor el PAN pudiese presumir, o que los panistas viejos podemos presumir. Yo me considero un panista viejo porque nací en una cuna del PAN, es la honestidad. Entonces, cuando tú llevas la honestidad a la vida pública, pues obviamente eso te da un resultado, y es lo que ha venido garantizando los buenos gobiernos del PAN. Digo, tendremos nuestros errores como panistas, pero al fin de cuentas es lo que el PAN te enseña, es un buen trabajo de los recursos públicos. Yo les decía a unos muchachitos que estuvieron con nosotros ahí en el cabildo, decía, nuestra principal responsabilidad como regidores aquí pues es administrar bien los recursos de los hermosillenses. No son los recursos del presidente municipal, no son los recursos de los funcionarios, no son los recursos de los regidores, son los recursos de los hermosillenses. Nos toca estos 3 años administrar los recursos de los hermosillenses. Que el hermosillense vaya y pague un predial, eso nos pone ponen pues, en el arca municipal, pone un dinero que tenemos que saber administrar y administrarlo con la mayor transparencia. Y eso es lo que, al fin de cuentas, quien tiene la formación panista desde cuna, es lo que te enseña, ¿no? Es que al fin de cuentas el manejo de ese recurso tiene que ser con transparencia y tiene que ser con honestidad. Y eso es lo que estamos enfocados los que seguimos en el PAN, y eso es lo que vamos a seguir haciendo en esta administración municipal, ¿no? Oye, y ya para no irnos tan atrás, platícame un poquito de esa elección de 2005, la elección que participaste tú, 2004, 2004, quisiste ser hace dirigente 21, estatal, quise ¿no? ser dirigente estatal. A ver, platícame un poquito de esa elección, ibas también contra otro que ya no está en el PAN, que se fue a Morena, pero insisto, pues eso habla de que el PAN sacaba muy buenos cuadros. Digo Sí, sacaba porque ahorita no sé cómo anda en el tema de los juveniles, la verdad.
Yo desde hace un tiempo dije, ya no me meter con los juveniles, yo ya estoy viejo para andar con ellos. Y hay muchos que no, que, que se aferran a seguir en los juveniles, ¿no? Sí, no, También, entonces, digo, es difícil. Luego en el PAN vives así como que una etapa muy rara, porque dejas de ser juvenil a los 26 años cuando no eres ni tan adulto, pero tampoco eres tan morro, pues, ¿no? Entonces sí, te quedas en el tardas, limbo. te quedas en el limbo un ratito hasta llegar a los 30, hasta 4 años, te quedas así como que soy don o soy morro, ¿no? Entonces te quedas así como que en ese limbo, pues, ¿no? Pero yo creo que ahorita el PAN ha ido resurgiendo el tema del juvenil. Digo, obviamente el PAN pasa, pasó una etapa crítica. Lo decíamos por ahí, fue una etapa de depresión colectiva. Yo lo escuché ese término por ahí de una persona y sí lo retomé, porque al fin de cuentas, después de perder la gobernatura, obviamente, pues perderte agüita, ¿no? Sí. Y luego después de perder, ver a lo mejor que hubo personas que llegaron nada más en ese momento y que fortalecieron, pero luego se fueron, pues obviamente también el abandono también te genera o así como que, pues un agüite, decir, oye, si éramos muchos, ya no somos tantos. Entonces, sin echar culpas a nadie, digo, pasas por esa depresión colectiva y yo creo que los panistas que hemos estado remando en el barco ahorita, yo creo que hemos ido sacando la casta y eso también genera pues ánimo a las nuevas generaciones y lo vemos viendo. Ahorita estamos a próximos de renovar la dirigencia estatal y se ve ese ánimo, se ve esa planilla que anda por ahí, se ve con ánimo, andan visitando municipios, se ve que están recorriendo los municipios visitando morros, entonces yo creo Pero es que planilla puede única, llevar ¿no? algo. Es planilla única, sí es planilla única porque hubo un consenso entre ellos, creo que había dos aspirantes, uno decide quedarse a trabajar por Hermosillo y otro decide irse al estatal, entonces creo que hubo un buen consenso por ahí, se armó una buena planilla y tú ves, pues sí que pues chamacos y chamacas en trones que seguramente ese barco lo van a terminar por zarpar, pues. Pues ojalá, porque la neta sí, digo, yo quiero, adoro y le mando un gran saludo a la Caro Magaña, que es una de mis mejores amigas de toda la vida. Saludos, Carito. Y entiendo que hizo una muy buena chamba, pero sí también veía una acción juvenil, no con Caro, desde ya tiempos atrás, ya más pasmado, más tranquilo, que creo yo que sí le hace falta como que ese boom de reventar. Tú lo comentabas ahorita, ustedes llevaron 4 camiones, a mí en las épocas que a mí me tocó, llevábamos 3 camiones a las asambleas nacionales y otros 3 camiones cuando se hacía lo del Consejo Nacional de Estudiantes, ¿no? Entonces creo yo que sí le hace falta esa renovación a Acción Juvenil, que ojalá y lo hagan, lo sigan haciendo. Te digo, yo felicito a Carolina porque le tocó una etapa creo que dura para Complicado. dirigir, muy, muy complicado, que no tenían diputados, no tenían alcaldes, no tenían recursos, pues entonces creo que hizo lo que tenía que hacer Caro, ¿no? Entonces, saludos, Pero Carito. sobre todo motivación. Y al fin de cuentas es, cuando yo empecé en el juvenil, había una motivación porque tú veías a un jefe Diego, te traían a una plática al jefe Diego, me tocaron las escuelas de verano que yo le decía a este personaje que conocí ahora que quiere ser dirigente juvenil nacional, le decía, había una escuela de verano que era muy interesante para los juveniles del PAN. Tú concursabas con un ensayo, o sea, te preparabas, lo mandabas, concursabas. Entonces había como que un cupo limitado para esas escuelas de verano. Y a mí me tocó hablar con Santiago Gil, siendo secretario de Gobernación. Me tocó conocer a Lujambio en esa escuela de verano. O sea, así como que personajes que te motivaban a seguir en la política. Y a lo mejor en esa escasez a lo mejor de personajes, pues obviamente no es tan padre ser dirigente juvenil porque no tienes así que a qué ejemplo seguir, pues, ¿no? Ujú. Y yo creo que, pues, obviamente, pues, con la resurgida de la alcaldía de Hermosillo, con el liderazgo del Toño dentro del PAN, con el Guasapraca como diputado, yo creo que esa revolución se puede dar. Pero sobre todo también te puedo decir soy el coordinador estatal de regidores, lo que genera también tener más regidores en los municipios o ganar más alcaldías como Magdalena, como Naco, como Moctezuma. Entonces puedes ir generando, así que es irradiar esa energía que necesitas para poder atraer otra vez personas al partido. Entonces, sí es un proceso que tendremos que vivir como PAN, pero yo creo que desde la dirigencia anterior se ha ido como que restableciendo llegamos a lo mejor tocando el fondo como panistas, pero yo creo que el PAN ha ido resurgiendo. Yo creo que el 24 fue una buena etapa de resurgimiento del PAN, que seguramente el 27 se va a ver reflejado, pues, ¿no?
Me gusta que traes ánimo y sigues con ese ímpetu, con ese espíritu panista de luchar, de, ay, cabrón, estamos jodidos, pero ahí vamos, pues ahí No, vamos. digo, O a ver, sea, tenemos una responsabilidad mayor como panistas, ¿eh? Se entonces, llama México. Y al fin de cuentas, el ver cómo está Sonora, el ver cómo va México y el rumbo que quieren tomar las personas que tienen el mando del país y del Estado en este momento, dices tú, pues le tienes que echar ganas, no te puedes rendir. No te puedes rendir porque yo tengo 2 hijos. Y al fin de cuentas es, pues cuando me pregunten, oye, ¿qué andabas haciendo cuando pues, Durazo andaba destruyendo el Estado, cuando la Sheinbaum andaba destruyendo el país? Pues yo le andaba chambeando para tratar de cambiar las cosas y al fin de cuentas es, si le aportas un granito a tener un diputado, a tener un gobernador, o a tener un mejor alcalde, a tener un mejor regidor, o a tener un mejor diputado federal, o lograr tener senadores que puedan reconstruir el país, yo creo que eso es lo que tenemos que aportar. A lo mejor no siendo tú el protagonista, pero sí el que estés pegando el ladrillo junto con el protagonista para poder hacer que este cambio pues vaya, se vaya dando, pues, ¿no? Digo, lo hablábamos del tema de lo accesible del tema de las escuelas. Yo te voy a contar una historia personal. Mi mamá tiene un crédito en Infonavit que no ha terminado de pagar, que lo sacó por allá del 93, 94. Todavía en esa época, sacar un crédito de Infonavit era prácticamente, necesitabas hablar con Jesucristo y que te ok. diera una carta Diosito para que te recibiera Jesucristo y para que te pudieran dar el crédito de Infonavit. Yo vi 3 años batallar a mi mamá para el tema del Infonavit. Lo que se fue logrando, y a lo mejor con la llegada de Fox, con el trabajo de Calderón y a lo mejor con unas cosas que hizo Peña, fue ir abriendo el tema de lo accesible de la prestación de servicios del gobierno a la ciudadanía. Entonces, logrando esos cambios que se fueron haciendo pocos, muchos, la ciudadanía lo reconoció a lo mejor de Fox para que ganara Calderón y a lo mejor ya con Calderón dijo, por aquí no es y nos vamos con Peña y ya después con Peña dijo, no, nos vamos con AMLO. Pero tú vas viendo el retroceso que está pasando en este momento, entonces podemos llegar a lo mejor a volver a eso, a hacer cola para ir a hacer cola a las escuelas, ir a hacer cola para comprar esto, ir a hacer cola para un crédito Infonavit. Digo, nomás ve lo que quieren hacer con el Infonavit de volverse a lo mejor una de las partes más efectivas del gobierno, pues se puede convertir en una parte que no puede ser efectiva del gobierno, con las reformas que traen con el tema del Infonavit. Entonces tú, oye, si hay cosas que funcionan y lo abanderas con el tema de corrupción, pero la corrupción, no, la corrupción tendría que tener una consecuencia y nunca tiene una consecuencia. Y todo lo que han destruido lo han destruido con un tema con la famosa palabra de corrupción, pero pues yo no veo a nadie en la cárcel con el tema de corrupción, esa es la realidad. Entonces, si tú estás viendo que todo va en retroceso y podemos llegar a decir, oye, pues ya mejor ya mi hijo ya le va a tocar escribirse en la uni otra vez como me escribí yo, pero pues si ya habíamos pasado un buen proceso en donde no, donde la tecnología y los avances en educación nos da para no hacer eso, pues no, si tú puedes visualizar eso, es decir, pues tienes que seguirle chambeando, tienes que tener ánimo para chambear. El estar en política también necesitas tener ánimo para hacer las cosas, para tocar la puerta, para dar la cara, para decirle a las personas que le tocan la puerta, decirle, oye, sí podemos hacer las cosas diferentes, la estamos haciendo diferentes, que el Toño la está haciendo diferente en Hermosillo. Sí hay maneras de hacer las cosas diferentes. ¿Eh? El Gordo la está haciendo diferente en Magdalena, el Show la está haciendo diferente el Naco, el mismo Pancho Plata lo está haciendo diferente el Moctezuma. Entonces, si tú vas motivando y las personas que están al frente y que son la cara del partido en este momento dan la cara bien, seguramente algo bueno puede venir para Sonora, pues, ¿no? Fíjate, yo criticaba mucho hace pues, algunos programas, yo creo hace 2 meses, cuando estaba todo el tema de la reelección del Gilo, que... Chinga, voy a meter gol, ¿no? Que el Gilo es una persona que siempre ha abanderado el tema del relevo, ¿no? El relevo. Y yo lo critiqué en su momento de, a ver, ¿cómo me vienes a decir de temas de relevo? Pues si te estás religiendo, pues. Digo, ya ustedes como panistas, como militantes activos, tomaron una decisión, yo creo, no sé. Pero sí es algo que también como que les deja una huellita, pues. O sea, la gente busca en quién confiar, definitivamente. Le dio la confianza al PAN en su momento, que para mi punto de vista ha sido uno de los mejores gobiernos que han tenido, tanto federal como en el estado, ¿eh? Segundo, veo el tema
Bueno, de la gente por X o Y desconfió, se fue con Peña Nieto, luego desconfiaron, se fueron con AMLO. Creo yo que Morena está perdiendo la confianza de la gente también. Entonces, ahora me voy a enfocar exactamente en ti y tú dime, porque me acabas de mencionar que es coordinador de regidores del Estado, del PAN. ¿Qué estás haciendo para capacitar a esos regidores o para asesorarlos? O no sé, ¿cómo llegan contigo los regidores para decir, somos los primos respondientes? Porque somos donde más representantes tenemos. No sé cuántos regidores tenga el PAN. 81. 81, ok. Tienen 81 regidores, pues alcaldes deben de tener unos 10, 12, 10, más 12. o menos, ¿no? Por ahí andan, pues. Y diputados, pues tienen uno, que es el Guasapraque, que si bien es cierto, ahí anda con ustedes, pero de repente sí es, de repente no es panista, pues, ¿no? O sea, él lo ha dicho que está agradecido con Acción Nacional y aquí estuvo con nosotros. Y no es que estoy agradecido con Acción Nacional y yo me voy a quedar como diputado del PAN, pues, pero no me veo haciendo política toda la vida. Digo, Entonces, ese es el PAN, ¿eh? Digo, ahorita te cuento la historia del PAN. Digo, hay personajes del PAN que llegan a ser buenos gobiernos del PAN que no ujú, necesariamente fueron panistas. O sea, digo, esa es la historia del PAN, ¿eh? Digo, el PAN era siempre ha estado al servicio de la ciudadanía, es decir, ciudadano que quiera hacer las cosas bien en el gobierno puede ser abanderado por el PAN, ¿eh? Esa es la historia del PAN, ¿eh? Y te puedo decir así llegó Pancho Burques, así fue candidato Enrique Salgado, así fue candidato don Jorge Valencia cuando ganó en el 97. Entonces, así mismo llegó María Dolores al PAN. Entonces, si tú te pones a reflexionar de cómo era el PAN antes, pues ese es el PAN del Guasapraca, ese es el PAN, ¿eh? El PAN de decir, está esta posición, la puedes competir como PAN, la puedes ganar como el PAN, lo único que te pedimos es que trabajes como PAN, que tu fundamento de vida sea trabajar como panista, el bien común, ser solidario, ser subsidiario y ver por las personas. Entonces, si tú tienes esas cualidades, el PAN está a tu servicio, ¿eh? Dime cómo te ayudamos para que tú seas quien representes al PAN como diputado, como alcalde, como gobernador. Esa es la historia del PAN. Eso ujú. es lo que estamos trabajando los panistas para seguir trabajando con eso, pues, ¿no? No, 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 me queda claro que en el librito así es. Digo, En la práctica, o sea, sí ya me mencionaste algunos, pero hubo un momento turbio, pues, como en todos lados. Como en todos lados, tampoco es chingar por chingar al pan, pues, ¿no? O sea, siento que hubo un momento turbio donde sí empezaron a poner cuotas, y el mismo Damián lo dijo en algún momento, yo me acuerdo porque ando en la campaña del Damián del 2015, que decía, no, pero ya lo decía estando en la dirigencia nacional, no hay que dejar de ser un partido de cuotas y, ¿cómo decía? No hay que, no hay que ser un partido de compadres y cuotas, algo así, pues porque sí se cerró un momento el PAN en estar dando candidaturas a compadres y Digo, parientes, pues. el PAN pasó un proceso de venir de sus elecciones internas a las famosas designaciones. Ujú. Y quienes critican al PAN en este momento por tomar esas determinaciones de las designaciones, pues seguramente en algún momento fueron designados algo, candidatos a diputados, candidatos a alcaldes. Digo, es así, yo siempre he dicho que pues no es lo mismo ser el cantinero que el borracho, ¿no? Y cuando Definitivamente. eres el cantinero, pues tienes el poder de dar o no dar, ¿no? Sí. Cuando estás de ese lado, pues obviamente todo está bien. Pero cuando pues, estás de este lado y el cantinero no te quiere dar la bebida, pues obviamente le vas a hacer de tos. Entonces, es la circunstancia y el momento en el que estás. Personaje que me digas del PAN, que no haya sido beneficiado, que critique ahorita las designaciones, pues difícilmente te puedo decir que no ha sido beneficiado por una designación, ¿no? ¿Eh? Por una cuota de poder, Digo, ¿no? Entonces, seguramente es a lo mejor lo que tenemos que ir reconstruyendo, es al fin de cuentas, las alianzas no nos han dejado ir reconstruyendo el tema de las elecciones internas. Digo, a mí me apasionaban las elecciones internas, me tocó coordinarle una interna a mi hermano para ser candidato a diputado donde pues, obviamente estuvo entretenidísima, o te puedo contar macizo lo se que se vivió ponían. la interna de María Dolores contra Javier Gándara y era una elección, o te puedo contar la de María Dolores contra Guillermo Padres a la gobernatura y eran muy buenas, o sea, eran muy buenas Sí. enseñanzas para poder llegar a poderte defender bien a las externas. Obviamente pasa, pasa que pues viramos al tema de las designaciones, bien o mal, yo tendré mi opinión particular que te digo que está mal, ¿no? Nada más Ujú.
yo siempre lo he dicho, o sea, el tener designaciones, pues obviamente yo siempre dije que estaba mal y que estábamos estrangulando la vía interna. Nada más que, los que en ese momento eran beneficiados y después ya no fueron beneficiados, pues son los que están hablando más de las Pero, designaciones después, pues, ¿no? Entonces, eso es lo ilógico, ¿no? y perdón que te interrumpa, pero yo creo que es un arma de doble filo el hecho de tener designaciones, pero también es un arma de doble filo el hecho de tener internas. Porque si tú tienes internas, pues le cierras la puerta a los nuevos que quieren llegar, como por ejemplo el WhatsAppraca, que quiere llegar y decir, hey, yo tengo buenas intenciones, yo quiero trabajar por la comunidad, ser solidario, todos los principios básicos del PAN. Pero si los militantes no lo conocen, pues no lo van a dejar llegar tampoco. Entonces yo creo que es un arma de doble filo que digo, en todos lados va a pasar. O sea, tienes que tener cuidado cómo realmente designas. Había algo que al fin de cuentas, en esas escuelas de verano lo planteaban en la capacitación de los juveniles. Si tú no tienes la capacidad de ir a convencer a un padrón de 300, de 400, de 500 en un tema distrital, para ganar una interna, pues difícilmente vas a ir a convencer a la ciudadanía. O sea, sí tienes que tener un primer filtro. Yo soy de la idea que tienes que tener un primer filtro, decir es, oye, si tú vas, le quieres entrar a ser candidato a diputado del PAN, y te vas a convencer a los panistas que tú los puedes representar, seguramente puedes ser una persona exitosa hacia afuera, ¿eh? Porque al fin de cuentas, a lo mejor tu credibilidad ahí puede ser comprobada. Si no lo logras, pues seguramente tu credibilidad no está comprobada. Sí, pero el tema de los militantes, la neta, los militantes son movibles. No, digo, todo se puede dar en la viña del Señor, todo pasa, ¿no? Sí, pues, Digo, pero al fin de cuentas es también, yo te puedo decir que con el Toño Contreras en el 2009 perdimos una interna por 32 votos. Yo le coordiné la campaña, la interna al Toño y la perdimos por 32 votos. En contra de ya Guillermo Padres gobernador, ya Javier Gándara ya candidato a ¿qué estaban alcalde, jugando? la diputación del Distrito 11. El Toño Contreras en aquel entonces siendo juvenil se jugó la Tenía en interna el 12, ¿no? en el 9. En el 9, entonces no era gobierno todavía Padres. No, pero ya era candidato a gobernador. Ok. O sea, ya hemos pasado el proceso interno Ya y digo, había, y alguien, te estoy hablando de hace 15 años y el Toño tendría en ese momento a lo mejor 25, 26 años, se atrevió a competirle al profe Reginaldo la candidatura a la diputación y eso es lo que le da vida a un partido político, el tener una competencia interna una le vida da vida, interna. porque al fin de cuentas yo soy partidario de algo, o pone un método. Tú puedes poner una encuesta o puedes decir es la designación, pero si tienes estos parámetros. Y al fin de cuentas es porque al fin de cuentas creo yo que si poniendo un método puedes mejorar la vida interna de un partido es porque al fin de cuentas si tienes unas reglas del juego, tú te puedes mover. Me voy a posicionar, voy a tocar puertas, que la gente me conozca. Entonces me voy hacia afuera y trabajas sabiendo que si llegas a una encuesta con un gran posicionamiento y eres el más posicionado, pues puede ser quien represente el partido. O si a lo mejor la regla del juego es la interna con una mezcla de una encuesta, pues a lo mejor vas trabajando sobre eso. Si no pones las reglas claras, pues obviamente difícilmente vas a tener a gente que esté trabajando por un objetivo, porque al fin de cuentas, si esperas nomás la designación, pues me siento y me quedo viendo a ver quién va a designar y al final de cuentas veo cómo me designa, pero difícilmente tienes un candidato competitivo contra una marca en este momento tan fuerte como Morena tienes que crear personajes. Te doy el caso del caso del alcalde de Hermosillo, te doy el caso del gordo en Magdalena, del mismo Pancho Platas, del mismo alcalde de Naco, que son personajes, o sea, Sí. ellos son personajes de la sociedad civil que le talonearon, que le trabajaron para poderle ganar a una marca. Eso es lo que necesita el PAN. Necesita el PAN, ahorita yo creo, pues ese trabajo interno de todos y de todas, pues. ¿No? Pues sí, definitivamente, mi Sergio, pues ya estamos llegando a casi que media hora. ¿Cuánto llevamos, productor? 40 minutos de programa. A mí me gustan mucho este tipo de programas porque ves lo que hay detrás del regidor, lo que hay detrás de ese militante panista y como que empiezas a desnudar la personalidad de todos los invitados, ¿no? Y te agradezco mucho que hayas sido abierto a pesar de que no había mesa de análisis, decir, vamos a darle, o sea, el show debe continuar, la otra semana esperemos ya nos puedan acompañar pues, los otros regidores para poder seguir platicando de los temas de Hermosillo, cómo vamos. Ahorita vamos a volver un poquito a la pregunta que te hacía.
tú como coordinador de regidores, ¿qué actividades estás haciendo o con qué problemáticas te has encontrado en pro de ayudar a esos regidores o llevarlos por algún camino, vaya? Digo, ahí es donde te das cuenta de lo que pasa en el estado. Digo, sí hemos tenido 2 capacitaciones, hemos tenido capacitaciones en cuenta pública, el mismo manejo de redes sociales, en comunicación, en el manejo, el mismo manejo dentro del cabildo, del conocimiento de la ley, del conocimiento de los reglamentos interiores. Ese tipo de capacitaciones se lo hemos dado a los regidores. Digo, nos encontramos con cada sorpresa que les pasa a los regidores de oposición. Por ejemplo, te comentaba ahorita el tema de Benjamín Gil, en donde le mandan un oficio a nuestro regidor y le dicen prácticamente no puedes opinar. Y digo, si eso no puede pasar, se lo manda el contralor, le manda un oficio al regidor diciendo, no, tú no puedes opinar las sesiones de cabildo. Pues, espérame, ¿de dónde saca eso? ¿Por? Y saca unas fundamentaciones que yo creo que se puso a ver la ley de Herodes y dijo, de aquí me la aviento y aquí quedó bien con la presidenta municipal y bolas, pues no, que porque una regidora se quejó. Y al fin de cuentas, una de las actividades del regidor es muy claro, en la ley de gobierno te dice es vigilar el tema del manejo de la cuenta pública. El, el, Claro. el, te- el trabajo del regidor es pues pedirle cuentas al funcionario, decirle y pedirle información al funcionario de lo que está pasando en el municipio. Para eso nos eligió la gente. Por eso también existe la representación proporcional y los regidores de Morena, de MC, de los partidos políticos de Hermosillo lo hacen con el presidente municipal de Hermosillo y aquí hay la apertura de poder escuchar a los regidores de oposición y se hace, digo, te encuentras con esas cosas como el que te cuento que pasó, oye, Benjamín, ¿qué dices tú? Pues, ¿en qué estado estamos? Pues no, Ujú. digo, no podemos retroceder el tema, ni la libertad de expresión, no pueden coartar la libertad de expresión de nuestro regidor en Benjamín Gil y vamos a hacer ese acompañamiento jurídico porque lo que dice en ese oficio el contralor, pues técnicamente está mal porque quiere callar la voz de un regidor que representa a una población de Benjamín Gil que obviamente quieren saber cómo se administran los recursos de los ciudadanos de Benjamín Gil. Entonces, si te encuentras con acompañas con esas cosas, acompañas, por ejemplo, con temas en Caborca, con nuestra regidora por allá, con la gente, con los de Cajeme, con los de Guaymas. Entonces, le damos seguimiento de las posibles posturas que ellos traen y el acompañamiento jurídico, pero sobre todo es que siempre el mensaje del presidente Gilardo Real con ellos son la primer cara del PAN. Es, buscamos esa coordinación como regidores, de decir, nosotros somos así que el primer respondiente, como tú lo dijiste ahorita, con la ciudadanía en representación del PAN, conjunto a los comités municipales, y eso es así como que el match que estamos tratando de tener mucho con los regidores y los presidentes de los comités municipales para poder ser esa cara que la ciudadanía necesita y los defiendan pues obviamente de las malas acciones del gobierno o estar cuidando las malas acciones de los gobiernos municipales de Morena o del PRI o de los diferentes partidos políticos que se pueden estar portando bien. Pero también digo, también es parte de nuestra chamba también es reconocer cuando un alcalde hace algo bien, pues no, difícilmente vamos a encontrar esas causas en este momento, pero, pero pues prácticamente ese es el acompañamiento que damos con ellos, digo, en Nogales, nuestros regidores por allá, la LED y el Mastro hacen un excelente trabajo de oposición y están al cuidado sobre el alcalde, y no en mala intención, sino es hacer entender a quien está en el poder y está llevando a cabo o así que la parte administrativa del recurso público lo haga correctamente porque es lo que espera el ciudadano de nosotros los políticos, pues, ¿no? Muy bien, pues te decía, ya llevamos 43 minutos y hemos hablado de mucho, pero también de muy poquito, ¿no? Hemos abarcado muy poco. Cosas de las que quería saber es precisamente eso, las acciones que estás tomando como coordinador de regidores, ya me mencionaste algunas. Y ahora sí, vamos ya para ir cerrando el programa, te voy a hacer dos preguntas más. La primera, a ver, platícame cómo fue eso de tocar la puerta 5 veces para llegar apenas en esta quinta vez a ser regidor. ¿Qué procesos? O sea, ¿cómo fue estarle perreando que sí, que no? Y la otra pregunta, te la voy a que me contestes esta. Mira, la historia dice y data de allá de los años de los 2000, ¿no? No digo, es un proceso, digo, cuando tú inicias en esta carrera, obviamente, yo te puedo presumir que mi mamá ha sido 2 veces regidora en el Ayuntamiento de Hermosillo, una como oposición y una como Gobierno. regidora de gobierno. Y te lo decía eso, es así como que es parte del ejemplo que tienes. Y la verdad es que digo,
si tú conoces a la Rosicela, es un personaje que yo siempre he dicho que está hecho de palo fierro, porque digo, digo, a pesar de todo lo que ha pasado, pues es un roble que está por ahí, y así es en su vida pública. Es un personaje que pasó de oposición y sigue y fue respetada como oposición, y estuvo en el gobierno y fue respetada como gobierno. Entonces, cuando tú ves esa característica o podríamos decir esa profesión de tu mamá, pues obviamente dices tú, pues me gustaría hacer lo que fue mi mamá. Entonces empiezas con tus pininos, y empiezas a tocar puertas y tocas puertas. Obviamente en la conformación de planillas, en algún momento pues me tocó, pues no puede ser porque pues, es espacios de mujer y ya empiezan con esas cosas y empezaban esas cosas en aquel momento, entonces ya así como que estaba topado, ya no fue tan fácil en mi proceso para llegar a ser regidor, digo, en esa se dio la circunstancia, digo, pues me tocó estar pues prácticamente en la mesa para ir en la planilla pues, de Mirna, y luego en la misma planilla del Damián, yo pedí estar en la planilla de Rodolfo, entonces así como que se fueron dando circunstancias donde pues pedías estar porque pues ahí estás trabajando y tienes la aspiración. Nunca fue algo que se convertiría en un tema de frustración. Yo creo que me llegó cuando dije, ah, ya no quiero ser, y me llegó, y me llegó en el 24 pues no. Entonces, pero sí, digo, sí es algo como que es un proceso que vas teniendo y al fin de cuentas es cuando estás en una carrera, yo me imagino cuando estás en la carrera judicial, pues tu aspiración ya llegas de secretario escribiente y luego, En meritorio. bueno, llegas de meritorio y luego de secretario escribiente y luego ya te vas de proyectista y seguramente quieres llegar a ser juez y luego eres juez y seguramente quieres ser magistrado. Entonces ahí te vas en esa carrera, es lo mismo en la política. Técnicamente es así como que un paso en la consagración de lo que quieras lograr. En exclusiva, el Sergio Flores quiere ser No, diputado. Ahora ya es regidor y sigue ser diputado local. no, seguramente sabrá muchos de mis compañeros que sí quieran ser. Yo sí me descarto. Estoy descartado de querer ser diputado. No me vayan a multar por ahí. No, no, No me no, no, vayan lo a- dije yo, déjense de cosas. O sea, a ver, cámara, productor. Hey, INE y oposición, lo dije yo, no lo dijo él. No le hagan de pedo. Estoy disfrutando mucho ser regidor. Digo, está muy padre ser regidor. Pues sí que su beneficio, el enterarte de las cosas. Yo vengo de ser funcionario. Yo en la administración pasada fui funcionario con el alcalde. ¿Dónde andabas, Fui director de protección civil. Entonces vienes así como que de la parte operativa, de la parte administrativa, y pues digo, esa parte operativa te da para estar pensando en esa parte operativa, no es la generalidad del ayuntamiento. En algún momento de mi vida yo trabajé en la Secretaría del Ayuntamiento y ahí sí ves la generalidad del ayuntamiento. El ser regidor está muy parecido a ser parte de la Secretaría, tienes que ver todos los temas y entender de todos los temas, porque al fin de cuentas entiendes algo cuando estás sentado pues en esa sala tan bonita que es la sala de Cabildo, que es la decisión que tú tomes ahí, pues repercute a casi 1 millón de habitantes, que es Hermosillo. Entonces tienes que ser muy consciente de las decisiones que estás tomando, pero sobre todo tratar de entender, comprender y aprender para poder tomar las mejores decisiones. Y cuando un funcionario o el mismo alcalde se puedan estar equivocando, poder ser asertivo y cooperar con tus opiniones o con tu conocimiento para poder hacer que las cosas se hagan mejor, pues, ¿no? Muy bien. Fíjate que sí es interesante y ya. Digo, ya me mataste en la segunda pregunta, pues ya lo descartamos el tema de que si vas a querer ser candidato a diputado, no digo, creo que todo el que anda en la grilla, pues lo aspira, ¿no? Ujú. Digo, como dices tú, hay momentos para todo. A lo mejor ahorita tú estás diciendo, no, me descarto desde ahorita y te termina cayendo la bolita, quién sabe. Desde. Alejandra Salazar, no quiero ser candidato a diputado. Alejandra Salazar es mi esposa. Y dicen que son los que más, lo que más sufren la vida de un político es la familia, ¿no? Sí, digo, y ya también te llega una edad, a mi edad, y a lo mejor en lo consagrado de mi familia digo, también trato de darle más tiempo a mi familia que a lo mejor a esto, ¿no? Entonces, a lo mejor el que sí quiere ser candidato, te lo digo por experiencia propia, es si le metes tiempo, y eso también te genera un poquito de sacrificio con la familia. Por eso yo respeto, a mí me encantan mucho las campañas políticas, ¿eh? Digo, me encanta operar, ser coordinador de campaña, es algo que me fascina y es parte de mi yo y mi esposa lo entiende.
pero el sí de ser candidato, yo creo que es una responsabilidad muy mayúscula. Es sí ser la cara, es mis respetos para lo que yo, con cada uno con los que yo he participado, la verdad es que yo siempre les he tenido un respeto, porque sí es complicado ser candidato, ser esa figura y acompañarlo, sí es un buen timing. A mí me encanta ser coordinador de campaña, es así como que mi, mi hábitat natural es conducir una campaña. En la campaña pasada me tocó conducir la campaña de Luis Esteban, que le mando saludos. Y la verdad es que digo, fue una buena campaña que yo disfruté mucho. No, pues no ganamos, pero seguramente la vida nos dará una revancha por ahí. Es que no ganaron, pero tampoco perdieron, pues. Al menos yo me quedo con eso desde el 2018. No es que hayas perdido, pues, estábamos contra algo imposible, pues. La neta, en ese tiempo, creo ahorita ya Yo que creo se que, está nivelando el yo creo que el panorama, ¿eh? tiempo es lo que hablábamos ahorita, es Ujú. si dejas construir a los personajes que quieran ser candidatos, si logran construir, yo creo que sí le podemos dar la vuelta en el 27. Digo, claro que por Morena va a tener un desgaste, y yo creo que el PAN tiene un buen resurgimiento, digo, con sus asegúnes, con sus pros y en contras, yo creo que Gilardo le ha dado un buen rumbo al partido y yo creo que estos 2 años que le quedan a esta dirigencia seguramente le va a dar un buen rumbo al PAN y eso le puede tener buenos personajes en los distritos, en las alcaldías. Digo, yo sí te voy a presumir algo porque al fin de cuentas yo soy parte de este comité y estuve muy cercano en el comité pasado, es lo que se logró en la pasada elección fue un buen avance del PAN, pero sobre todo te voy a decir una cosa, se logró una estabilidad dentro del partido. O sea, las candidaturas no tuvimos, ahora sí que pues un enojo que tú me digas, alguien salió corriendo del PAN y enojado del PAN. Yo creo que se hizo una buena política, se hizo un buen trabajo previo para buscar candidatos y candidatas. Y yo creo que ese cimiento se dejó como comité directivo estatal en el pasado para ese, yo creo que va a dar frutos, ¿eh? Sí los va a ver y lo vamos a ver en el 27 y seguramente pues, pudiésemos estar hablando hasta mejor hasta de poder ganar la gobernatura. Pues, como dices tú, tiempo trae tiempo y el tiempo nos va a decir cómo le está yendo al PAN. Mi amigo, pues, ya llevamos una hora platicando y yo creo que, pues, hay que ir cerrando ya este programa. Y ya como último comentario, raza, ¿dónde estamos? Acá. Raza, no le aflojen. Tampoco crean que porque participaron en una campaña ya merecen ser candidatos a gobernadores. Y yo creo, mi Sergio, que no hay mejor persona que tú para decirle a esos jóvenes que están participando en política que no por hacer una, pues ya tienen el mérito de ser diputados, ser gobernadores. A ver, No es todo, digo, échale. yo cuando empecé a jugar fútbol, yo empecé a jugar de portero y luego fui delantero y es muy padre ser delantero y el que metes goles, pero también es muy padre ser el que tapa los goles. Entonces, no, digo, la política también tiene esas ventajas, no necesariamente tienes que ser el principal, digo, tiene muchas generosidades, digo, es así como que ser servidor público digo, yo te lo puedo decir que es un gran sacrificio, sacrificas muchas cosas, pero también tiene muchas recompensas. Y entre ellas yo te voy para cerrar, te voy a contar una buena historia. Antes de la pandemia, que mi hermana falleció en pandemia, fuimos al banco de la Cerdán, del Banamex. Fuimos yo y ahí salimos del banco y hubo un vendedor por ahí que está por ahí que digo, yo no sé si en algún momento hice algo bueno siendo director de inspección y vigilancia. Y me chifló y me llamó. Y dije yo, dije, espero haberle ayudado con algo. Dije, no, No no, haberle quedado mal. y me acuerdo que el gesto que tuvo esa persona es me regaló un arbolito. Tenía arbolitos ahí y me regaló un arbolito. Y me dijo, este arbolito es un arbolito de la abundancia. Y yo ya tenía, yo salí de inspección y vigilancia en el 2015 y te estoy hablando que eso fue a finales del 19. Entonces, me acuerdo que mi hermana me dijo, algún gesto o algo bueno hiciste, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, de eso se trata la política, qué es lo que haces sin saber a quién se lo haces, pero si logras hacer algo bueno, yo creo que el tiempo te lo va a recompensar y no necesariamente es siendo regidor, siendo diputado, siendo presidente, es el equipo que hay abajo. Digo, si algo ha entendido, yo creo que si algo ha sacado a flote a Toño Cesarán en Hermosillo, es el gran equipo que tiene abajo. Digo, creo que entendimos y lo que nos transmitió el Toño es
que si hacemos las cosas bien, la ciudadanía va a confiar en nosotros, y si la ciudadanía confía en nosotros, seguramente se va a reflejar en el tema de recaudación, porque la gente iba a pagar su predial. Y para poder, ahora sí que realizar tu actividad como funcionario, pues obviamente necesitas el recurso, el que tengas para camiones para recolectar la basura, el que tengas para conectar los focos del alumbrado público, el que tengas para comprar patrullas, el que tengas para contratar 250 policías más, el que tengas para hacer un cárcamo, el que tengas para hacer el Boulevard Las Quintas hasta la terminación de la 26, rehabilitar canchas es el reflejo de la confianza de la ciudadanía, del gran equipo que puede haber de Toño Cesarán, que yo creo que esa es la gran base. Toño puede estar aquí en la cima, pero realmente lo que hace esa pirámide, la gran base que hay abajo entre los trabajadores normales o podemos habituales del ayuntamiento que han puesto la camiseta con esta administración, pero sobre todo el intermedio, que son los directores, que son los funcionarios, que son el gabinete, yo creo que han entendido cómo se debe trabajar y cuál es la mística que se debe trabajar, y lo que tienes que poner en el centro es el ciudadano. Y si tú le das un buen servicio al ciudadano, eso te lo va a recompensar con la confianza de pagar sus servicios. Y al fin de cuentas, eso lo que hace es te da una satisfacción como funcionario de poder hacer las cosas bien. Muy bien. Pues amigos y amigos, ahí está el buen Sergio Flores platicándonos un poquito de su vida, de su trabajo como regidor y también como coordinador de regidores del PAN en el estado. Pues tú lo dijiste, Sergio, y te felicito porque pues aquí estás, ¿no? O sea, te estás dando tiempo incluso para venir, platicar con nosotros, platicar a la ciudadanía en qué se está trabajando. Y pues antes de despedirme, me gustaría que les compartieras tus redes sociales, dónde te encuentran, porque la gente de Hermosillo le encanta estar con los regidores. Sergio Flores en el Facebook, Sergio Flores 3 en el Twitter y Sergio Flores HMO en el Instagram. Perfecto. Pues amigos y amigas, esta fue una transmisión más de Enfoque Sonora. Recuerden, la siguiente semana es muy probable, por ahí lo vamos a confirmar en redes sociales, que estén los dos regidores para platicar del tema de seguridad pública, cómo hemos ido en seguridad pública. La semana pasada ya vimos el agua, ya vimos también una entre de Hermosillo, cómo vamos. Entonces, espérenlo sí, en nuestras redes sociales. Les recuerdo que esta, pues, una producción de Enfoque Sonora producida por Galea Producciones y Marketing Eleven. Soy su amigo Jera Gaitán Jr. Me pueden buscar en mis redes sociales como Jera Gaitán JR en todos lados. Me despido y me despido como en todos los programas y como a mí me gusta. ¡Vámonos!